Un proceso semejante al del héroe, un tanto más angustiosamente quizás, y con resultados menos felices, pero no menos intensos, es el que vive el protagonista de La náusea, en su peregrinaje por la experiencia de la náusea. ¿Qué podría emparentarse de todo este fervor ateo con la supuesta reverencia de Marta Nos? Por el contrario, en la historia de Nos no existe transgresión real. El gato que Pedro le regala a Dios y que recibe como alimento polvo de estrellas, repite el mito del nacimiento de Eva por la costilla de Adán. Dice la autora: de modo que Dios, pensando, Pedro abriendo y cerrando la puerta, y en el cielo cada cosa en su lugar. Sin embargo, Bibicho empezó a perder la alegría. Ese gato que me regalaste anda medio tristón, dijo entonces Dios a Pedro. ¿Qué te parece si le doy una compañera? Así que Dios acarició a su gato y lo hizo dormir, y le sacó una costilla para fabricarle una gata. Cada cosa en su lugar, nos dice la autora, y, efectivamente, eso es lo que sugiere. El mito de la superioridad masculina se repite. La historia no tiene conflicto. Pedro es un poco mentiroso, discursero y repetidor. Dios se dedica a pensar, y después de decir, con indudable humildad porteña, creo que estamos metiendo la pata, descubre que el mejor lugar para el gato y su compañera es el mugroso basural entre Mercurio y Venus. La historia es un juego estático. Un gato que Pedro le regala a Dios y el que descubre en un mugroso basural. El animalito que no logra ser feliz porque no puede cazar ratones. Dios, que después de darle una compañera, lo comprende y lo devuelve junto con ella a su hábitat. La historia sin historia escondida detrás de un cotidianismo verbal contiene una moraleja que contribuye a ese cada cosa en su lugar, que no supone precisamente, aunque de eso intenta disfrazarse, enseñanzas ecológicas, sino más bien la preservación de un statu quo, como veremos después con el cuento Eulato de Ricardo Mariño. Una historia que nos dice que así como la planta no era un buen lugar para un ser tan extraordinario como Eulato, tampoco el paraíso es un lugar correcto para un gato acostumbrado a vivir en un basural. La moraleja moderna. La moraleja moderna no es explícita. Por el contrario, se encuentra camuflada en un lenguaje que se supone opuesto a toda enseñanza moralizante. Cadencias de significantes que alguna vez representaron una verdadera oposición a los significados represivos de mediados de siglo y que tuvieron auge en la Argentina allá por la década del 60 con la irrupción del humor absurdo, cuya más clara representante es Marilena Walsh. Se manipulan ahora para esconder una posición muy diferente, como la que ya pudimos entrever en el análisis del cuento de Marta Nos. En la moraleja implícita, el autor no desconoce el tema del que trata. La superioridad del autor frente al lector está en que, no diciendo conocer, conoce, y trabaja por esto subliminarmente en el desconocimiento del niño. Bettelheim, al hacer referencia a la diferencia que existe entre el cuento de hadas y la fábula, nos dice: una fábula es, en su estado original, una narración en la que con fines moralistas unos seres irracionales y a veces inanimados hablan y actúan como si tuviesen pasiones humanas. Y agrega párrafo siguiente: las fábulas afirman siempre y explícitamente verdades morales. No hay ningún significado oculto, no queda nada para nuestra imaginación. Por el contrario, el cuento de hadas deja cualquier decisión en nuestras manos, incluso la posibilidad de no tomar decisión alguna.
La fábula antigua, incluso los cuentos de Perrault, no temían mostrar su rostro moralizante. Veamos algunos ejemplos. En las historias adaptadas por Perrault hay finales específicamente indicados como moralejas. Tenemos esta estrofa al concluir la fábula de Caperucita Roja. Niños y niñas, dulces cual amables, debéis guardar de prestar oídos a cierta clase de gentes. Si no queréis del lobo ser comidos, y digo lobo, mas no son iguales todos los hombres malditos. Los hay bellos y corteses que, sin hiel y sin ruido, mansos y muy complacientes, siguen a los tiernos niños por las rutas y las calles, y hasta las casas llegan atrevidos. ¡Ay! ¿Quién no sabe que los mansos lobos son los peores de todos? La moraleja explícita puede o no ser desechada, y el lector está en igualdad de condiciones con el autor, mientras que en el caso de la moraleja implícita sucede que el autor queda en un lugar de superioridad, producto de un saber que no le es dado al lector, y como tal, este saber supuesto adquiere características de poder en el que el autor se vuelve el amo del discurso. Podríamos comparar esta relación autor-lector con cierto tipo de práctica psicoanalítica muy en boga al principiar la década de los 80, en la que el médico parecía adueñarse del inconsciente del analizante, determinando el momento de la emergencia de su inconsciente, definiendo así los tiempos y códigos de una sesión en la que el analizante quedaba en estado de completa indefensión respecto a su propia historia. Leamos el siguiente ejemplo. La familia de la soga. Graciela Montes. Cuento editado por Ediciones Coliue, 1992. Antología. Colección Pajaritos en bandadas. Se puede decir que este cuento es claramente una fábula. Una moraleja continua define el relato. ¿Por qué decimos esto? Empecemos por el título. De la soga, como apellido de una familia, remite a una situación familiar determinada. La relación simbiótica entre sus miembros. Este conocimiento es, por supuesto, un conocimiento adulto. No es discutible que el adulto escriba desde su saber. Lo que se pone en cuestionamiento es que se proponga disfrazarlo. Aquí pasa lo contrario de lo que sucede con el cuento La casa árbol de Elsa y Bornemann, en el que la autora se compromete emocionalmente con la historia y su adultez recorre, por ensoñaciones de tristeza, su camino hacia la infancia. No se sabe aquí si Graciela Montes, al hablar de aquella familia cuyas ataduras les impedía a sus miembros moverse más allá de un radio muy restringido, se refiere a sí misma o toma una situación típica, ajena a su experiencia. Lo cierto es que se pone afuera. Su discurso no es poético porque no hay hondura en los signos. Es aparente polisemia que suele suceder en el hecho poético, sino un solo y deliberado mensaje inscrito dentro de un discurso cotidiano. Veamos cómo se inicia la historia. La familia de la soga era muy unida, o por lo menos muy atada. Juan de la Soga y María de la Soga se habían atado un día de primavera con una soguita blanca y flexible, elástica y resistente, y desde ese día no se habían vuelto a separar. Lo mismo había pasado con Juancho y con Marita, los hijos de Juan y María. En cuanto nacieron, los ataron con toda suavidad, pero con nudos. No es tan difícil de entender si uno lo piensa. Este último párrafo revela con claridad la actitud a priorística de la historia. Montes ha pensado y medido este relato con todos los elementos al alcance de su racionalidad, tan lejos de lo soñado. La imagen de la soga no podría jamás ser hija de distantes asociaciones como nos proponía Breton, como nos sugería Rodari en su binomio fantástico desde su gramática de la fantasía.
simple literalización de una imagen del discurso cotidiano adulto. Cortar lazos, romper el cordón, etc. Ese es el único proceso creativo adjudicable a esta idea base sobre la que navega la historia. Otro aspecto a destacar es que el juicio negativo hacia la familia, especialmente hacia los adultos, ya está puesto desde el principio. Esta es una característica que, como veremos en otro análisis, se repite de manera alarmante tanto en la literatura para niños como en el discurso de los medios masivos. El adulto es puesto en el banquillo de los acusados en un juicio sin causas visibles. No se acusa desde el conflicto, sino desde la ironización de un conflicto que no termina de expresarse. Dice la autora párrafos más adelante: los de la soga eran expertos en ataduras. La soga con la que se ataban no era una soga, sino más de morondanga. Era una espléndida soga elástica y extensible. A partir de ahí el cuento se ocupa de relatar la situación cotidiana de esta atada familia, sus dificultades para desplazarse, los impedimentos que le produce semejante estado. Dice Montes: Juancho nunca había podido salir a dar una vuelta a la manzana con sus patines. Y eso era realmente grave, porque Juancho tenía un par de patines relucientes, con rueditas amarillas. Pero ¿qué soga podía aguantar una vuelta a la manzana en 2 patines? Lo mismo ocurre con el resto de la familia, que ve truncados sus deseos como consecuencia de la soga. María no puede visitar a su amiga Encarnación, la de Barracas. Juan no puede ir a la cancha a cantar a lo loco un gol de Ferro. Y a Marita le resulta imposible ir sola hasta el kiosco. Como se ve, las aspiraciones de esta familia no son precisamente lo que podríamos llamar grandes aspiraciones. No buscan revelar antiguos misterios, como en el caso del joven señor U, ni descubrir su identidad, como el pájaro de la verdad. Tampoco aspiran a desencantar una ciudad encantada, ni encontrar el gran amor. Pequeñas aspiraciones y cotidianas ataduras escritas en cotidianísimo lenguaje. Poco puede esperarse de la liberación de estos poco singularizables individuos. Por eso, el día en que María descubrió la tijera brillante y empezó a cortar la soga, cosa que continuó haciendo el resto de la familia, cada uno cumplió con su pequeñísimo destino. La visita a la amiga Encarnación, la de Barracas, la vuelta en patines, el gol gritado en la cancha de Ferro, la visita al kiosco. Una historia de la nimiedad contada nimiamente. La simbiosis familiar, claro que es un verdadero conflicto, solo que en un marco de concienzuda desconflictuación en el que los personajes representan seres demasiado comunes, con pocas aspiraciones, exentos de toda complejidad humana. Difícilmente este problema pasa de ser un simple enunciado, es decir, una retórica de fábula al tono de la época, con un poco de ironía, otro poco de psicologismo y un guiño adulto que el pequeño jamás podría comprender. Enfrentamiento de las generaciones. Marcelo Membrillo, Martillo. Ruth Rocha, colección Pequeño, MC. La cultura actual se caracteriza por una supuesta redefinición de los valores en favor de los códigos, necesidades e intereses de los más jóvenes. Naomi Wolf explica acertadamente de qué manera se trata de enfrentar a las generaciones de mujeres buscando que no exista una retroalimentación ideológica donde las mayores puedan dignamente transmitir su experiencia a las jóvenes y éstas infundirles la actualidad operativa que necesitan para funcionar en el presente. Lo cierto es que tanto en la cultura masiva como en la literatura contemporánea para niños se propende al enfrentamiento entre el adulto y el niño. Por lo general, al primero se lo representa como un estereotipo, un ser rígido, alienado a un mundo del que no se dice gran cosa, por lo que esta alienación se nos aparece como inmotivada.
más producto de la naturaleza humana que de las contingencias culturales y sociales. El adulto se ve así reflejado, caricaturizado y por lo tanto incomprendido en su verdadera dimensión. Lo fundamental es que si el cambio se realiza, siempre es a modo de concesión en favor de las demandas del niño. Inmotivación es el elemento más importante para comprender estas tan particulares relaciones. Y es esta inmotivación justamente la que deforma el sentido esencial de la comunicación entre las generaciones. Tenemos algunos comerciales televisivos que reflejan claramente esta situación. En la propaganda de Pampero infantil, asistimos a la imagen del adulto ridiculizado en todas sus actividades. Vemos como final del corto a un supuesto intelectual solitario dentro de su departamento, armando un barquito. El grupo de chicos protagonistas, es decir, la imagen a emular, le rompe la ventana con una pelota y después se aleja, protegido por una total impunidad. Bajo el lema de «Con Pampero pisá fuerte», se habilita no solo una cultura del triunfo de la juventud sobre la vejez, sino también, y básicamente, la destrucción por la violencia, es decir, la destrucción irreflexiva de todo lo que la generación de los adultos puede ofrecer. Por otra parte, ante los adultos se presenta una imagen temida. Niños arrolladores, configurados en una especie de estereotipo adolescente con códigos tan herméticos que el adulto jamás podría abordar. Esos niños lo discriminan por su edad. Todo intento de comunicación, está dicho subliminalmente, es una derrota segura. Si no quieres ser discriminado, discrimina. Es el mensaje defensivo que recibe el adulto. Pero que no se note es el otro imperativo. De ahí el auge de la demagogia. Demagogia que genera una relación de antipatía y extrañamiento mutuo. Algo de esto podemos encontrar en el cuento de Ruth Rocha. Dice la autora: Marcelo vivía haciéndole preguntas a todo el mundo. Papá, ¿por qué cae la lluvia? Mamá, ¿por qué el mar no se derrama? Abuela, ¿por qué el perro tiene 4 patas? Las personas grandes a veces respondían, a veces no sabían cómo responder. Ah, Marcelo, qué sé yo. Marcelo está en la edad de los por qué. Es clara aquí la intrusión de la psicología. Otra vez, el saber que funciona implícito, lejos de toda relación franca con el niño, solo para producir un efecto demagógico de identificación. Marcelo se hace preguntas acerca de los nombres de las cosas. Es una especie de pequeño desestructurador del statu quo de la lengua. Y como los adultos no comprenden el porqué de las palabras, él decide inaugurar un lenguaje propio, básicamente funcional. Dice la autora: a la mañana siguiente Marcelo comenzó a hablar en su idioma. Mamá, ¿me alcanzás el revolvedor? ¿Revolvedor? ¿Qué es eso? ¿Para revolver el café? Ah, la cucharita, querés decir. Papá, ¿me das el jugo de vaca? ¿Qué es eso, hijo? El jugo de vaca, que va a ser lo que se pone en la jugo vaquera. Eso se llama leche, Marcelo. ¿A vos quién te entiende? La historia sigue su curso. Los padres de Marcelo se vuelven cada vez más absurdos. No tienen nada que ofrecer más que una triste lista de convencionalismos. Por contraste, Marcelo pisa fuerte en el relato, degradando la figura del adulto. Y todo esto desde el peligroso juego de la inmotivación. La conversación de los padres se resume en un diálogo trivial, un diálogo de títeres, cuyos hilos sociales deliberadamente se esconden. ¿Sabes, Juan? Estoy muy preocupada por Marcelo, con esa manía de inventar nombres para las cosas. ¿Te imaginas cuando empiecen las clases? Este chico va a dar trabajo. No te preocupes, Laura.
Es una etapa que va a pasar. Cosas de chicos. Hacia el desenlace hay un hecho que pone a los personajes en una situación límite. La cucha del perro se incendia, pero Marcelo habla en su idioma y a pesar de su angustia no cede lo más mínimo. Sí, en cambio, lo hacen sus padres. Vamos a hacer un nuevo vividero para Ladrildo, dice el padre. Y para finalizar, la conclusión es clara, dice Ruth Rocha. Y ahora, en aquella familia, todo el mundo se entiende. El padre y la madre no aprendieron a hablar como él, pero se esfuerzan por entender lo que él dice y ni se incomodan con lo que piensan las visitas. La comunicación verdadera resulta imposible. Esto es lo que se desprende de la lectura crítica de este cuento. A lo sumo, acceder al mundo del niño, esforzarse, padecer la angustia de extrañamiento que implica la negación de todo un bagaje cultural más o menos propio. En verdad, da la impresión de que no hay nada que ofrecer. La división irreparable se ha producido sin que se expresen las causas. Pareciera ser más una consecuencia natural del fluir de las generaciones, y es aquí donde reside la trampa. Pasar por natural aquello que no lo es, por necesario aquello que resulta una contingencia cultural y social. De esta manera nadie puede ya enseñar ni aprender, y la memoria, que no es más que el curso de un conjunto de aprendizajes y enseñanzas internalizadas, naufraga con todo el componente de lucidez y libertad que contiene. Naufragio este en favor ¿de qué clase de mundo? Vale la pena preguntarse. ¿O es que acaso es posible formular un concepto legítimo de evolución cuando en él no cabe la memoria? Discriminación en la literatura para niños. Cuento Eulato. Autor Ricardo Mariño. Editorial Collioure. Colección Pajaritos en bandadas. Del libro Cuentos de aquí no más. Antología. 1992. Era un huevito muy extraño. No era de mosca, ni de robot, ni de avestruz. Así comienza este cuento, que por argumento y tema podría ser casi una emulación moderna del Patito Feo de Andersen. Eulato lo descubre una hormiga llamada Kiko. Todos los bichitos del lugar se reúnen a su alrededor. La chinche, la cucaracha, el avispón, el ciempiés, los grillos, la araña. Y por supuesto las 300.098 hormigas. El huevito, como sucede con el del patito feo, no es semejante al resto. En este caso, más aún porque es cúbico, característica poco común en los huevos que se precien de tales. Además, cada cara del huevo tiene un color distinto. La actitud es de curiosidad y asombro. No hay temor, rechazo, ni burla frente al fenómeno Eulato. En todo caso, como suele suceder con gran parte de este tipo de cuentos para niños, cualquier reacción asociada con zonas oscuras del humano está atenuada por el humor. La aceptación es inmediata. No hay aquí verosimilitud en cuanto a las reacciones humanas usuales de nuestra sociedad en relación con lo que es diferente. Más aún, si tenemos en cuenta que este cuento fue escrito en el año 1992, época de rebrote de conductas discriminatorias en las sociedades occidentales de todo el mundo, sin excepción de la nuestra, por supuesto. El caso es que Eulato es aceptado inmediatamente, y no solo eso, sino que además consigue alojamiento en el engajo número 14. Muy distinto es lo que le sucede al patito feo en el gran estanque. Dice Andersen: la nueva pollada fue muy bien acogida por la banda, excepto, empero, el patito feo, que fue perseguido, matraqueado y mordido sin cesar. En este cuento la tragedia se desprende de una experiencia usual en nuestra vida, la discriminación. Tal vez sea este incluso uno de los temas más importantes y recurrentes que aborda la literatura infantil. En la historia de Eulato, la tragedia se niega con un guiño humorístico, un lenguaje coloquial y simpático.
Así es que, mientras el patito feo emigra en busca de un lugar donde encontrar su identidad, Eulato se queda en el jardín en un estado de indefensión tal respecto a su identidad que lleva, por ejemplo, a la araña Francisca a intentar enseñarle a tejer y al grillo Lulo a cantar. Actividades que, como es de prever, la criatura no puede llevar a cabo. Aquí hay otro paralelismo argumental con el patito feo. En el encuentro que éste tiene en la choza con la gallina y el gato, ambos seres intolerantes y egocéntricos que exigen que realice lo que suponen más importante en el mundo, poner huevos y maullar, respectivamente. Pero en tanto el patito feo es arrojado fuera de la choza, gracias a la intolerancia de ambos animales respecto a su singularidad, la reacción de Lulo, el grillo, es marcharse furioso pero sin consecuencias, y la de la araña Francisca alejarse protestando. Hasta ahora, el nivel de gravedad de esta historia solo estaría en su falta de sustento emotivo. Ausencia del mal, relación inverosímil con las conductas humanas reales posibles. Apenas, repito, si analizamos el final nuevamente en contraste con el patito feo, mientras éste se reencuentra consigo mismo, luego de una difícil lucha vital, en el grandioso estanque donde lo descubren los cisnes, Eulato come y crece día a día hasta llegar a un tamaño descomunal en relación con los bichitos del jardín, razón por la que la mayoría toma la penosa decisión de echarlo del lugar. Leemos: hasta que un día se hizo una reunión para ver qué se hacía con Eulato. Las opiniones coincidían en que debía irse a otro lado. Así no se podía seguir. Claro que a nadie le gustaba tener que echarlo de la planta. Pero afortunadamente llega la casualidad, desde la voz omnipotente del autor. De pronto, en medio de la reunión, alguien gritó: ¡allá! ¡Miren eso! ¡Es igual a Eulato! Un bicho igual a Eulato se vio parado sobre el tapial vecino y desde allí gritaba: ¡oink, oink, oink! La casualidad deja sin efecto el inminente acto de injusticia o de preservación, según como se mire, y se lleva a Eulato volando muy lejos, vaya a saber a qué oculto valle de la discriminación. El problema del lenguaje actual de los cuentos para niños queda en este texto menguado por el tratamiento altamente prejudicial de un tema tan delicado como es el de la discriminación. Si recordamos algunos discursos clásicamente fascistas, podemos encontrar un aspecto inquietantemente común. Todo ser diferente que no ocupe demasiado espacio es tolerable dentro de un marco de ciertas restricciones. En tanto su envergadura intelectual o material crece, debe ser deportado o en su defecto aniquilado para preservación del estado de cosas. ¿Qué podemos decir entonces de aquellos tan bien intencionados bichitos de Ricardo Mariño? ¿Quiénes son? ¿Qué simbolizan en realidad?